Bueno, entonces me dicen cuando vean la pantalla, porfa. Ya, profe. Listo, entonces muchachos, hoy vamos a ver, estuvimos avanzando, yo subo más por acá, son modelos atómicos, esto ya lo vimos. Bueno, hoy vamos a ver las clases de enlaces. Entonces, eh, las, las clases de enlaces, en química hay tres tipos de clases de enlace. Están los iónicos, los covalentes y los metálicos. Entonces, acá vamos a empezar con eh, los enlaces iónicos, con el primer tipo de enlace. Entonces, los iónicos. Entonces, nosotros como hemos mirado el átomo tiene ciertas partículas que son como lo habíamos visto en los, en los, en estos sistemas que fueron conformados por estos modelos atómicos, por estos cuatro señores. ¿Quién me acuerda cómo es que se llaman esos señores? Un nombre de alguno de ellos que se acuerde. ¿No se acuerdan? ¿Quién se acuerda del nombre de algunos? Por ejemplo, vea, Rutherford, está Bohr, está Thomson, ¿cierto? Entonces, eh, entonces ellos al hacer el estudio de esos átomos a medida que la química fue avanzando, porque estamos hablando de una química del siglo, pongámosle siglo XIX, siglo XX, entonces en la investigación de cada átomo se dieron de cuenta que el átomo, como nosotros lo vimos en estos modelos, ellos pudieron dar ese aporte de que en el átomo descubrieron que habían electrones, que habían protones, que habían neutrones, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, se dieron de cuenta que en la combinación entre algunos enlaces, por ejemplo, acá el enlace iónico, es que es en la transferencia completa de electrones de un átomo a otro. Entonces, esto ocurre en un metal que pierde electrones y en un no metal que lo gana. Entonces, los enlaces iónicos hay que tenerlos presentes que se dan es en los metales y no metales. Entonces, acá se está haciendo como la composición en sí del sodio y el cloro. Entonces, miremos que acá tenemos sodio, cloro y este compuesto se llama cloruro de sodio. Entonces, vemos que, por ejemplo, características fundamentales de los enlaces iónicos son que forman iones positivos y negativos. Entonces miremos que ya aquí viene ese nombre, lo que es ion, lo que es cation. Entonces allí hay ¿cómo le dijera? Unos, unos conceptos que fueron estructurados a medida que fueron estudiando el átomo. Entonces miremos que una de esas características es esto, que tiene cargas positivas, negativas, cuando nos hablan de iones. Tiene una red cristalina, alta temperatura de fusión y ebullición,
y conduce electricidad en solución acuosa eh, o fundido. Entonces, acá primero que todo viene dos conceptos muy fundamentales, que es la fusión y la ebullición. La fusión en qué se da cuando se va a convertir. ¿Quién ha escuchado estos dos conceptos? En algo que hayan visto en algún momento que hayan escuchado, por decirlo así, que es la fusión y la ebullición. Profe, Sí, la fusión es cuando elementos se unen y la evolución es cuando los mismos elementos se unen, pero se nota la diferencia entre ellos, o sea, se separan. y, o sea, esa definición usted la da es porque, ¿a dónde la vio? Pues, digamos que más o menos es el tema. O sea, como cuando usted dice una ensalada, usted la puede revolver y listo, se hace todo en conjunto. Pero digamos, coge aceite con agua y sabemos que se va a separar el aceite del agua. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Pero esa definición que usted da, lo da como desde usted, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, porque es fundamental, muchachos, que yo sé que muchos acá quizás van a aspirar a ir a una universidad, ¿cierto? Ir a un tecnológico, no sé. Entonces, siempre, muchachos, cuando ustedes vayan a decir algo, es fundamental eso, que ustedes lo hablen desde ese autor. Eso se llama cuando se hacen escrituras de trabajo, en normas APA, cuando ustedes van a hacer una presentación en una universidad, en un tecnológico, siempre hay que nombrar esa persona que define eso. Porque si uno dice las cosas sin haberse argumentado, eso se puede llamar plagio y eso es delicado. Cuando uno va a dar un aporte en sí de uno mismo, uno dice, yo pienso, ¿cierto? Yo pienso, o de mis aportes puedo decir que esto y esto y esto es así, ¿cierto? De cualquier tema que se hable, sea de química, sea de física, sea de ingenierías, sea de medicina, sea de muchas, pues, de muchas cosas que para uno especializarse. Entonces es importante siempre decir de que yo opino, yo pienso, o decir otra parte que según el autor tal, según cierto. Entonces es fundamental eso, listo. Entonces miremos que el punto de fusión, cuando dice a altas temperaturas de fusión, fusión quiere decir, muchachos, que, por ejemplo, el hielo, miremos que el agua tiene los tres estados de la materia. Tiene el estado sólido es cuando se convierte en hielo. El estado líquido cuando está en agua, ¿cierto? Así pues. Y y el gaseoso cuando se evapora. Mire que cuando uno coge el agua y la pone a hervir y a hervir y a hervir, ella se evapora, ya se va, ¿sí? Se consume. Entonces, el punto de fusión es cuando se convierte el sólido, se convierte al líquido. Entonces, por ejemplo, el sólido en este caso se va a convertir en líquido. Entonces ahí ese es el punto de fusión. Entonces el hielo, cuando yo lo pongo a descongelar, se vuelve líquido. Y cuando pasa el punto de ebullición es cuando se convierte del estado líquido, se convierte en estado gaseoso. Por ejemplo, cuando llueve, ¿qué pasa con el sol? El sol se absorbe todo el agua, ¿cierto? Se hace esas capas de nubes, que eso es pura agua, ese estado gaseoso, y llegan en ciertos momentos del tiempo que ese estado gaseoso, que son las nubes, se van a volver a llegar al punto van a volver a aterrizar, van a volver a caer
o sea, se vuelve otra vez en líquido. Entonces, ahí ahí eso es cíclico, se convierte cíclico y entonces ahí es donde se ven estos dos conceptos, el estado de ebullición y de fusión. Cuando me hablan de los metales, eh, ahí cuando vamos a ver la definición del enlace metálico ahorita, eh, ella tiene que estar, como dice acá, a altas temperaturas para convertirse al estado líquido, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han visto los ganchitos de Brasiel. Esos ganchitos de Brasiel se hacen con una clase de hierro grande, ¿sí? Y eso se mete a como le dijera yo, a un horno, pero con un recipiente muy fuerte, donde a altas temperaturas eso se derrite, se vuelve líquido, un líquido así como lo dice acá, eh, cuando se habla de fundición. Entonces lo pasa a unos ciertos moldes que da la estructura del ganchito para colocarse el brasier y de muchas cosas más que se fabrica. Ahí es donde pasa eso. Entonces, lo importante de acá, ya hablando de esa parte del enlace iónico, es que el enlace iónico es una estructura, por decirlo así, eh, que se vuelve tridimensional en sí, en mirar todas las diferentes capas donde se pierde o se gana electrones. Si ustedes ven acá el sodio, una de hacer la composición del fluoruro de sodio, miremos que acá tenemos un menos y acá es un más. ¿Esto qué quiere decir? Este más está diciendo que el sodio está perdiendo un electrón. Y este menos quiere decir que está ganando un electrón el fluoruro. Entonces ahí se hace esa composición de la tabla de algunos compuestos, ¿sí? Entonces miremos acá algunos ejemplos. Entonces acá en estos ejemplos vemos que acá está el compuesto, aquí está la fórmula, por decirlo así, mirando la tabla periódica cuando vimos los no metales, los metales, vimos los diferentes compuestos, ¿cierto? En la clase pasada vimos por acá están los elementos involucrados, acá está el sodio acá me está diciendo que está para hacer el cloruro de sodio, como lo vimos en ese ejemplito, acá está perdiendo sodio, está perdiendo un electrón y acá está ganando un electrón, el cloruro. El potasio, este es bromuro de potasio, que es KBr, es la composición química, es potasio, entonces acá me está diciendo que está ganando, está perdiendo un electrón y el bromo está ganando un electrón. Acá el fluoruro de litio, entonces el litio aquí está perdiendo y el flúor está ganando. Acá tenemos el yoduro de calcio, entonces miremos que acá el calcio está perdiendo y acá está ganando. Entonces acá vemos que ciertas cantidades se pierden según la composición de la electronegatividad. Que no sé si ustedes en algún momento, yo cuando les mostré la tabla periódica, en la tabla periódica hay ciertas partes del elemento químico. Entonces ahí tenemos electronegatividad. Entonces ahí en esa electronegatividad hay que hacer una descomposición de una distribución electrónica que se compone por órbitas. Y esas órbitas me están mostrando cuando pierden, cuando ganan electrones, según la composición de electrones que tiene un compuesto. Si yo me pongo a mirar el sodio y el agua, el sodio tiene, el agua y el hidrógeno, cuando vemos el H2O, vemos que el oxígeno tiene dos, ¿cómo le dijera? Dos electrones
que viene a componerse, que pierde uno al hacer la composición con el agua, con el hidrógeno, perdón. Y entonces, muchachos, ahí cuando ese enlace, cuando se hacen la unión de enlaces allí, eh, esa composición ahí me está mostrando que, que ahí está perdiendo oxígeno y está ganando hidrógeno. Entonces ahí donde vemos que esos electrones en sí de esas partículas que hay allí eh, hacen algunos enlaces, pues que ahorita lo vamos a ver con alguno de estos enlaces que hay acá. Acá está el cloruro de magnesio. Acá me está diciendo que pierde dos electrones y acá gana un electrón. Igual aquí con el calcio que pasa aquí lo mismo. Si alcanzan a ver el 2 ahí, ¿cierto? O se ve muy pequeñito. Se ve como Sí, pequeñito, profe. profe, yo sí lo veo si le hago zoom a la imagen. Entonces, bueno, entonces acá vemos el óxido de sodio. Entonces acá tenemos 2 de sodio. ¿Qué es sodio? Pues, por ejemplo, nosotros consumimos constantemente el sodio, que es la sal, ¿cierto? Vemos que esos granitos de sal es ahí donde hay unos enlaces que vendría este compuesto, por ejemplo, el sodio, vemos que vendría a ser un no metal. Entonces ahí en esa composición con el cloruro, con este, con el yodo, no sé, ¿quién de ustedes ahí tiene la tabla periódica? Bueno, entonces vamos a avanzar acá. Óxido de sodio, acá tenemos que está perdiendo sodio, aquí está ganando dos electrones, pierde electrones, gana electrones. Óxido de calcio, acá pierde gana pierde dos electrones, gana dos electrones el oxígeno. El sulfuro de sodio, entonces por acá pierde un electrón y acá gana dos, perdón, aquí pierde un electrón y acá gana dos electrones. Entonces ahí esa es la estructura que nosotros podemos mirar que hace el enlace iónico. Y características fundamentales, muchachos, siempre pasa entre un metal y un no metal. Entonces mire que el metal pierde electrones, como dice allí, y el no metal gana electrones. Vimos los ejemplos. Por acá viene lo que es el enlace covalente. Entonces, el enlace covalente es el comportamiento de pares de electrones entre átomos. Ocurre entre no metales. Ejemplo, mire que ahorita les estaba enunciando acá la molécula del agua. El oxígeno comparte electrones con los hidrógenos. Entonces ahí vemos no metales. Entonces tanto el hidrógeno como el agua, dos de hidrógeno y dos de oxígeno, entonces pierde. Entonces aquí el oxígeno comparte electrones con los hidrógenos. Entonces, pues le estaba pidiendo que si alguien tuviera la tabla allí para que viera que el oxígeno tiene también dos electrones. Bueno, los tipos, entonces aquí dice cuando son puros no polar es cuando los átomos comparten los electrones de forma equivalente. Ejemplo, el oxígeno. Polar es cuando se comparte. Entonces, acá cuando hablamos de electrones de forma equivalente, es del mismo átomo. Cuando hablamos del mismo átomo, cuando no es polar. Y polar cuando es la distribución desigual entre dos elementos.
en este caso el hidrógeno y el agua. Entonces, características fundamentales, muchachos. Forman moléculas, pueden ser gases, líquidos o sólidos, no conducen electricidad en estado puro, baja o a media temperatura de fusión. Entonces, ya ahorita habíamos hablado como un ejemplo acá muy claro del hielo, del gas, del agua, ¿cierto? Entonces, es importante tener como citar ese ejemplo acá para que lo tengan muy presente. Entonces acá tenemos ejemplos. Entonces, moléculas con enlaces covalentes puro no polar. Entonces los electrones se comparten equivalente entre átomos iguales, como les dije ahorita. Entonces aquí tengo mi compuesto, aquí tengo la fórmula y acá tengo los elementos involucrados. Entonces el hidrógeno molecular, miremos que acá tiene 2 de hidrógeno, aquí como me está mostrando. Acá el oxígeno molecular, como le había dicho, tiene 2. Mire los enlaces acá, tiene 2 enlaces, aquí tiene un enlace. Nitrógeno molecular tiene acá 3. Mire que es importante reconocer estos elementos así, porque allí nos están mostrando los enlaces. Acá el bromuro molecular tiene pues un enlace, aquí ven un enlace, pero importante ver la estructura. El yodo molecular tiene un enlace, yodo, bromo, bromo, cloro, cloro, nitrógeno, triple nitrógeno, pues esos son los enlaces, doble molecular y uno de hidrógeno, pues uniendo las moléculas de hidrógeno. Acá vemos otros ejemplos del enlace covalente cuando son polar. Los electrones comparten de forma desigual entre diferentes no metales. Entonces acá tenemos el agua y el oxígeno. Entonces compuesto y fórmula, elemento involucrado. Entonces acá tenemos H2O, tenemos enlace oxígeno, enlace hidrógeno. Acá tenemos el amoníaco tenemos tenemos el nitrógeno y tenemos el hidrógeno. Entonces aquí tenemos un enlace como fórmula fundamental, esta estructura, el dióxido de carbono. Entonces tenemos el carbono y tenemos el oxígeno. Entonces acá el carbono tiene doble enlace para unificar con el carbono y doble enlace con el oxígeno. Acá tenemos el monóxido de carbono, tenemos la estructura, tenemos doble enlace, carbono y oxígeno, tenemos ácido clorhídrico, tenemos tenemos el H y el H que es el hidrógeno y el cloro, el enlace. Entonces esta composición me da el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre. Tenemos el azufre y 2 de oxígeno, enlaces dobles. Entonces, por tanto, ahí se alcanzan a ver esas dos rayitas, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por acá tenemos el ácido nítrico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la estructura de H, enlace, oxígeno y nitrógeno. Entonces, acá doble enlace que unifica al nitrógeno con el oxígeno y un enlace de oxígeno. Acá tenemos el ácido sulfúrico. Entonces aquí ya tenemos composición de 3 compuestos. Entonces acá tenemos el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Miren el elemento involucrado, así como queda la estructura con los enlaces. Tenemos el ácido acético, que es el vinagre. Miremos cómo se compone. Tenemos el carbono, un enlace de carbono y 2 de hidrógeno, pero como estructura aquí vemos 2 carbonos, se pone 2 carbonos al principio,
se pone doble enlace de oxígeno y uno de hidrógeno, que es lo que me muestra la fórmula. Igualmente miremos que acá el 4 tiene 4 oxígenos, por lo tanto debe haber 4 de oxígenos. Entonces tenemos 1 más 2, 3 más 1, 4. Tenemos hidrógeno 2, tenemos 1 y 2 de hidrógeno. Y de azufre tenemos 1. Igual acá con el ácido nítrico. Tenemos 2 de oxígeno, 1 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Entonces, esas son para moléculas con enlaces covalentes polar, que son eh, esa transferencia de electrones entre ellos mismos, pero en entre no metales, pero diferentes se comparten los electrones entre sí. Y en la que acabamos de ver era entre sí, entre el mismo átomo, ¿cierto? Acá vemos los compuestos orgánicos, bueno, contienen principalmente el carbono y el hidrógeno. En la parte anterior vimos también esto, que con el oxígeno, el nitrógeno u otros. Entonces miremos que acá el compuesto, pues cada uno tiene su estructura. Por ejemplo, acá los compuestos, fórmula y tipo. Entonces el metano, estos muchachos en la química, lo que es el etano, el etanol, la glucosa, la urea, el ácido, el acetona. Entonces, entre ellos tiene su estructura química. Y, por ejemplo, en los colegios que enseñan en 11, que se ven en química orgánica, esto prácticamente se lleva un periodo para enseñar toda la química orgánica, 1 o 2 periodos. Entonces miremos por ejemplo acá que el tipo es el hidrocarburo simple. Ese es un hidrocarburo. Tenemos los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos. Entonces por ejemplo aquí es un hidrocarburo simple, un hidrocarburo, tenemos un alcohol, que es allí la composición pues del carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Tenemos la glucosa, el azúcar. Entonces acá tenemos 4 de carbono, tenemos 2 de hidrógeno y 4 de oxígeno. Acá tenemos el ácido fórnico, tenemos el ácido orgánico y tenemos la acetona, que acá vemos que son el carbono, 2 de oxígeno y la composición entre los dos elementos sería doble, también 2 de carbono y 2 de oxígeno. O sea, esto lo que ustedes ven acá, que es el metano, miremos que acá está CH4 y acá adentro está CH2, pero con el 2 afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 2 de carbono y 4 de hidrógeno. Y con otro carbono y el oxígeno ahí se forma la acetona. Bueno, por acá vienen lo que son los enlaces metálicos. Bueno, los enlaces metálicos es la unión entre átomos metálicos que comparten un mar de electrones libres que se mueven entre todos los núcleos positivos. Entonces, algo fundamental, muchachos, que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en física tendríamos que haber tocado lo que se llama la ley de atracción. Es fundamental en todas estas composiciones químicas también que se ven. Entonces hay que tener en cuenta que una carga positiva y una carga negativa, como lo habíamos visto la vez pasada, que está conformado el átomo y que en el centro teníamos, por definiciones de algunos modelos, la carga positiva y por ciertas partes de esa carga positiva alrededor teníamos cargas negativas. Entonces hay que tener en cuenta que entre cargas desiguales se atraen
y entre cargas diferentes, entre cargas iguales se repulsan, entre cargas diferentes se atraen. Entonces, acá características de los enlaces metálicos. Es alta conductividad térmica y eléctrica, maleables y, dúctiles. Esto lo que estos dos conceptos maleables y dúctiles es cuando en ciertos momentos, cuando pasa por ciertas temperaturas, ellos tienen su comportamiento de manera de que pueden ser en ese instante frágiles, en ese momento de tener ese metal a esa temperatura. Brillo metálico de alta densidad. Bueno, aquí la densidad es la relación, muchachos, de la masa y el volumen, pues, de lo que ocupa en el espacio. El ejemplo acá podemos mirar el hierro y el cobre. Entonces acá se mueven libremente entre los núcleos metálicos. No sé, ustedes en algún momento cuando están, cuando, no sé, alguien, por ejemplo, acá se ha llegado, la energía lo ha llegado a tocar, pues en ciertos momentos, porque tiene algún otro metal, por ejemplo, como un anillo o como los aretes, ¿cierto? Entonces vemos que a veces eso ayuda a pasar energía. O en ciertos momentos cuando uno se golpea con una silla, interfieren allí el cambio de esos electrones, muchachos. Entonces ahí es donde ellos tienen más movilidad y por eso a veces uno se electrocuta en cuestión de si está mojado, porque hay un intercambio de electrones que se están moviendo por todo ese, por toda esa parte y están buscando en conexión a uno y en ciertos momentos eh, eso es lo que hace que nosotros quedemos, pues, por decirlo así, electrocutados, ¿cierto? Por, por ese intercambio de electrones, por esa fluidez de electrones que hay. Por ejemplo, cuando conecta uno algo a la electricidad, cuando uno se choca con una silla y tiene y se golpea y hay un intercambio de electrones. Pues cuando en algún momento, no sé si ha pasado eso, que eso suena porque es ese intercambio de esa energía, o a veces cuando uno toca a alguien y también se electrocuta, puede ser, o sea, cuando el cuerpo en cierto momento está cargado de calor, entonces eso pasa mucho, eso muy comúnmente pasa. Entonces es importante tener en cuenta que esto es lo que a grande, esto es lo que ha ayudado a que el ser humano se defienda para poder, por ejemplo, en este caso, poder eh, en ciertos modos existir materiales para poder que la energía pueda tener transferencia por medio de algunos materiales como el cobre y, y algunos elementos que se hace para fabricar el cable, ¿cierto? Y así. Entonces, acá ejemplos de los metales, de los elementos metálicos tenemos, y cuando son puros, que son entre ellos, estos presentan enlaces metálicos entre átomos del mismo elemento. Entonces aquí tenemos el hierro, usando en la construcción y herramientas, que eso fue lo que les estaba mencionando hace nadita. El cobre, excelente conductor eléctrico, sí, que eso es para fabricar los cables y todas esas cosas de la señalización. El oro es maleable y es un buen conductor, pues,
La plata, el mejor conductor de la electricidad entre los metales, el aluminio ligero y resistente usado en aviación. Listo. Por acá tenemos el zinc, se usa para galvanizar metales, el plomo, denso y maleable, usado en baterías, el níquel, resistente a la corrosión. Pues ahí es donde vemos que en ciertos momentos con lo que fabrican las pilas, vemos que a veces eso contamina el medio ambiente de de una forma que, por eso como el plástico también, muchachos, y en este caso el níquel con el que se hace eh, las pilas, ¿sí? Las baterías, el plomo, el níquel. Vemos, muchachos, que hay ciertos recipientes para hacer como una separación de ello, para que no afecte como al medio ambiente. Entonces es importante tener como en cuenta eso también, porque en algunos lugares, por ejemplo en la policía tiene en algunos espacios unos tanques grandes donde echan todas las pilas que no sirven, ¿sí? Por ejemplo, acá el cobalto se usa en las aleaciones magnéticas, ¿sí? Donde, por ejemplo, en el horno microondas, en estas cosas que nos hacen exámenes, por ejemplo, lo que se llama, eh, lo que le hace a uno, eso se llama una tomografía para buscar imágenes detalladas del cuerpo. Eh, También, por ejemplo, el internet, como dijo el compañero en estos días, como en la primera clase de química, que dijo que es importante tener presente que nosotros estamos rodeados de qué, de puros rayos que de por sí hacen daño a un largo plazo al cuerpo y otros a un poco tiempo, por ejemplo, según pues el cuerpo y la resistencia, porque como todos los cuerpos son diferentes, ¿cierto? Entonces es tener también presente en ello. Acá más ejemplos, aleaciones metálicas se usan de dos o más elementos metálicos o con pequeños porcentajes de no metales, pero sigue manteniendo enlaces metálicos, el acero, el hierro más el carbono, pequeña cantidad muy resistente. Entonces el acero que se hace con el hierro más el carbono, cantidad pequeña, el latón, cobre más zinc, usando en instrumentos musicales y decoración, el bronce, cobre más estaño, resistente a la corrosión, el oro blanco, oro más paladio, el níquel usado en la joyería. Entonces tener presente pues todos esos elementos que en algún momento son muchos elementos, muchachos, que como yo les había mencionado de la tabla periódica son más de 100 elementos. Entonces a medida que va evolucionando y grandes descubridores y grandes pensadores y grandes científicos, pues en su manera, ellos van a medida que vaya avanzando el descubrimiento, por decirlo así, como las matemáticas, la física, que ayuda a ir descubriendo más esos detalles, porque por fundamento de todas ellas, que es algo fundamental para poder construir todo esto, lo que tenemos hasta el momento, la tabla va a seguir avanzando, la tabla va a seguir creciendo, ¿cierto? Debes tener presente eso. Entonces aquí ya vimos vamos a ver
enlaces metálicos. Estamos viendo este. Bueno, por acá este ya lo acabamos de ver. El acero. Yo creo que se me borró algo. Este. Baterías níquel. El cobalto. Bueno, por acá otros ejemplos más. El acero inoxidable, el hierro más el cromo más el níquel, haciendo pues esa composición resistente a la oxidación. Duraluminio, el aluminio más cobre más manganeso, usado en la aviación. El nitinol, níquel más titanio, usado en dispositivos médicos, recuperar su forma. El tombac, cobre más zinc, más a veces estaño, o sea, a veces se tiene en cuenta este compuesto, este elemento, y similar al latón. Bueno, por acá vamos a mirar, en conclusión, para que tengan muy presente de los tres enlaces, tipos de enlaces de estas composiciones químicas, tenemos el iónico, el covalente y el metálico. Entonces participan metal, no metal, covalente, no metal, no metal, metálico, metal más metal. Genéricamente pasa esto. Tipos de interacción, transferencia de electrones, covalente, compartición de electrones, y metálico, mar de electrones libres. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cloruro de sodio, tenemos el agua y tenemos el cobre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en solución o fundido, generalmente no, o sea, cuando me hablan de conductividad eléctrica, y acá de alta, o sea que el metal es fundamental acá, pues para esta conductividad. Bueno, acá viene otra cosa, muchachos, que es la regla del octeto. Esta regla es fundamental para, por ejemplo, yo encontrar los enlaces de composición de todos esos elementos que hemos visto, de todos esos elementos. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la regla? Los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta tener 8 electrones, 8, en su capa más externa, nivel de valencia, como los gases nobles. Entonces, nosotros vimos la vez pasada, cuando yo les compartí un video donde estábamos viendo como estas diferentes partes de los gases nobles, de los metales, de los no metales. Entonces ahí es donde hay que tener presente que entre ellos deben de sí compartir en 8 electrones para hacer la composición de cada elemento. Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué 8 electrones? Porque los gases nobles como el neón y el argón son muy estables, y todos los que tienen 8 electrones en su capa de valencia, excepto el helio que tiene 2, solo 2, pero también es estable, los demás elementos imitan y está la configuración estable al formar enlaces. Entonces, miremos acá cómo cumplen los átomos la regla del octeto. Entonces, de estos elementos químicos tenemos los cedientes a electrones. Entonces, forman iones positivos y cationes. Ejemplo, el sodio cede un electrón, entonces por eso yo les había dicho que ahí perdía un electrón. Entonces, acá cuando tengo el sodio más, entonces aquí este está cediendo un electrón, o sea, lo está dando. Por eso aquí el sodio pierde un electrón. Ganando electrones no metales, forman iones negativos, aniones. Ay, muchachos, espere que esto está que se... Espere, un momentico. Yo...
Me disculpan un momentito, muchachos, que... Tatiana, qué pena, ande ahí energía para conectar ese momentico. ¿Qué más? Bien. Sí, gracias. Es que está que muere, ya se va a morir. Siempre habían dicho. Este es de doble cable. Ah, este tiene tetita. Ah, tiene tetita. ¿Usted lo conectó? Aquí, mira, conéctalo. Yo lo conecté ahí, no me dio. ¿Por qué? No le digo, pues a mí tengo conectado él. Siéntese ahí. Cambiar hacia abajo. ¿Qué pasa? Sí, ya. No le pague. Bueno, muchachos, qué pena. Buscando acá. Entonces acá tenemos que forman iones y negativos, que son aniones. Cationes carga positiva y aniones carga negativa. Entonces aquí el fluoruro, cuando yo les había dicho al principio que encima tiene un menos, es porque está ganando un electrón. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo ahí presente en esa estructura del octeto. Bueno, entonces compartiendo electrones forman enlaces covalentes. Entonces aquí tenemos el oxígeno que comparte electrones con dos de hidrógeno para alcanzar el octeto. Entonces, excepciones a la regla del octeto. Algunos elementos no siguen estrictamente esta regla. El hidrógeno se estabiliza con dos electrones. El berilio se establece con 4 electrones. El boro con 6 electrones. Elementos del tercer periodo en enlaces pueden tener más de 8 electrones. Expansión del octeto como el azufre y entre otros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la molécula y la configuración y que si cumple la regla. Entonces miremos que acá el hidrógeno tiene 2. Si H solo necesita 2, entonces se estabiliza como dice la regla. Entonces, por ejemplo, acá el carbono tiene 8 electrones. Entonces cumple. En el oxígeno también cumple. El oxígeno tiene 8 electrones. Pero por eso es importante reconocer en la tabla periódica algunos elementos que me dividen ese elemento como tal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este que no tiene 8 elementos entre sí para mostrar para mirar que cumple la regla. Entonces yo les voy a mostrar espera, yo miro un momentico. Bueno, estos son los tipos de enlace.
Yo por acá tenía la regla. Yo por acá les comparto. Yo quiero que ustedes, con base a este video y al otro, van a mirar estos dos videos. Yo por acá. Y quiero que ustedes al ver estos dos videos hagan como su propia reflexión sobre estas reglas y sobre lo que vimos en la clase de hoy. Entonces, yo por acá abro el enlace. Yo les voy a Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Un Profesor con Ciencia. El día de hoy estaremos tratando las reglas del octeto. Si quieres Entonces yo se los voy a compartir, voy a pegar acá. Entonces cada uno de ustedes van a mirar los dos videos y van a hacer su propia reflexión respecto a lo de la clase de hoy. Entonces yo les voy a compartir el enlace. Por acá. Bueno, y para hacer más comprensión de esta parte, es fundamental. Me confirman si les da el video. Vamos a mandar este otro. Es fundamental, muchachos, conocer la distribución electrónica. Para yo saber cuáles son los niveles de carga de cada elemento en sí. Entonces, yo por ejemplo, entonces van a ver los dos videos y van a hacer como su propia reflexión respecto a esto, a lo que vimos acá en esta clase de química, listo. Entonces yo quisiera como escucharlos, cómo se sintieron, si tuvieron un poco de aprendizaje, no sé, cuéntenme. Lo que llegaría hasta el momento en las clases, ya faltaría ver lo que son. Yo quiero como hacerles como un recorderis por si de pronto en algún momento quisieran ver más de ahí, pues de estos contenidos. Quisiera ver yo que ya viene lo que es la composición química. Entonces, yo por acá. Yo ya les digo los temas. Pero si quisiera escucharlos, a ver cómo se han sentido. Bien, profe. Y los demás. Profe, bien, bien por lo que hemos visto, pues cosas nuevas, así me entiende, o de pronto cosas que no lo habíamos visto, pero hace raticos y pues volvimos a, como quien dice, A recordar. a recordar los temas anteriores, que por lo general por el tiempo pues a uno se le olvidan o de pronto no los ha puesto en práctica y pues
Y como dice Estefanía, son un tema muy complejo. O sea, cada cosa tiene que su importancia ir más allá de consultar el detalle de cada uno, qué nos quiere decir cada cosa de estas, porque aquí muchos me imagino que trabajarán con químicos o no, no sé, y quizás ahí conocer esa estructura, mirar el comportamiento, o sea, empezar como a darle la importancia a estos, a la química es fundamental para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces mire que por ejemplo acá los temas que vienen, formación de compuestos, cómo nombrar compuestos químicos, compuestos binarios, óxidos, hidruros, sales, uso de prefijos y numeración de oxidación, tipos de reacciones, reactivos y productos, ecuaciones químicas balanceadas, propiedades de los ácidos y las bases, escalas del pH, indicadores de ácido base, neutralización, pues los temas que, ¿cierto? Hasta el alcance de que sería como lo que se vendría a ver en el plan de acá, de la enseñanza hacia ustedes. Pero sabemos que una hora es muy poquito, ¿cierto? Entonces es eso. Pero sin embargo vemos muchas cosas, la importancia y poder darle como relevancia a todo esto. Entonces, sí, muchachos, ya tienen más clases, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, entonces yo los voy dejando. Dios me los bendiga y espero pues ustedes qué niveles hicieron muchachos. ¿Este es ya para graduarse o qué? ¿O faltaría más para, o sea, faltaría otro muchachos? O sea, ya ustedes, una preguntita ya para finalizar, ¿ustedes ya terminarían ya en este semestre o siguen estudiando más? Seguimos hasta diciembre, ¿no? Ah, bueno. Yo yo solamente este mes, profe. Creo que algunos también se gradúan este mes. Ah, listo. Yo también solamente de este mes, profe. Bueno. Entonces, ¿quiénes le quedan hasta diciembre? Catalina, ¿cierto? Sí, profe. Y Y tú. Estefanía, Luisa. Ah, bueno. O sea que en este momento el nivel que vieron, ¿cuál fue el nivel según ustedes en su estructura para, en este momento para unos, fue 11 décimo 11, y para otros fue octavo noveno, no sé. Es que esa parte no la he visto pues, cómo está estructurado el currículo de acá. Profe, buenas tardes primero. Profe, es que le quiero decir que perdón por no estar tan participativa, pero es que he estado con unas cosas del SENA, entonces estoy como aquí y allá y por eso no puedo participar tanto. Ah, no, dale, que tranquila con tal de que se vaya poniendo al día y practique todo lo que hemos visto. Entonces, sí, entonces para muchos ya este es como 11, ¿cierto? Y para otros este es como octavo, noveno, no sé. Entonces, eso es conocer como también esa estructura. Listo. Por eso les había hecho la pregunta. Bueno, entonces los dejo pues muchachos, que tengan una feliz tarde. Gracias, Dale, profe. Lo profe. mismo para Igualmente. ustedes. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe, chao.